Cae la tarde y en un rincón de la ciudad, en un pequeño jardín, alguien cuenta una historia, reflexiona en voz baja o conversa, paseándose bajo los árboles. Es hora de volver a casa, bajar la velocidad y darle tiempo al tiempo. Christian Warnken nos abre la verja de su jardín para que respiremos aire puro y oxigenemos el espíritu. En Pauta, aquí comienza Desde el Jardín. Una presentación de Grupo Educar, construyendo el futuro de la educación técnico-profesional en Chile. Lo esencial de toda exploración será volver al propio jardín y ver las cosas por primera vez, decía el poeta T.S. Eliot. Queridos y queridas radiovidentes que al escucharme me ven en mi jardín. Acabo de abrir la verja de madera de mi jardín, me predispongo a caminar, sintiendo ese placer de pisar las hojas de otoño. Esta es la estación que más me gusta. Aquí en mi pequeño jardín se escucha el sonido de las bandurrias, de los queltehues. También por ahí anda mi fiel chucao. Y hoy día voy a conversar, voy a bailar en mi jardín hoy día, voy a danzar. Hoy día vamos a conversar con alguien que ha hecho un camino muy propio, muy original, muy auténtico en el terreno de la plástica, las artes visuales, el teatro, las coreografías. Él es actor, bailarín, coreógrafo, es director chileno, director de una compañía que lleva su nombre, Ítalo Tai y compañía, y algunas de sus obras más importantes: Cabaret Mystique en el 2001, Guacho 2004, La ciudad de los Césares, ahí aparece el mito, uno de los temas o ejes de la obra y la indagación de Ítalo Tai. Los dioses blancos, Reche, Los caciques retorna. Ítalo Tai es de los que realmente ha entrado en la profundidad del inconsciente mapuche, diría yo. Y también una obra sobre la Antártida, que se va a presentar el 31 de mayo en el Teatro del Lago. Pero hoy día lo he invitado a Ítalo Tai, quien ya ha estado antes en el jardín, a conversar de un libro que acaba de publicar, Diarios de un bailarín. Este diario que tuve la suerte y el honor de presentar ahí en el GAM hace meses atrás, es un ejemplo de lo que puede ser el diario como género literario. Lo hemos conversado varias veces aquí en el programa y yo lo he dicho, este género es un género literario que ha dado altas cumbres a la literatura. Hay ejemplos de los, no sé, pienso en los diarios en Francia de Léon Bloy, los grandes, largos tomos de los diarios de Léon Bloy, ese indagador y buscador del absoluto. Pienso también en los diarios, de Luis Oyarzún, aquí en nuestro territorio, el diario íntimo, una joya literaria de uno de los escritores y profesores y humanistas más grandes que hemos tenido en Chile en la década del 60-70. Radiaciones de Junger, un libro que marcó, yo sé, profundamente a Ítalo Tai y que tal vez lo ayudó a encontrar en el diario un camino de escritura. En fin, el diario es un género que ha dado, como digo, joyas en la literatura. Los diarios de Tolstoy, está acordándome los diarios de Tolstoy. Faltan diarios. Uno quisiera que algunos... Los diarios de Julian Green, uno de mis escritores favoritos que hoy día nadie lee, escritor católico francés, toda su vida escribió diarios, toda su vida. Yo diría que su obra de diario es más monumental que su obra narrativa. Bueno, y Ítalo Tai decidió iniciar esta tarea que no es menor, que requiere un esfuerzo, requiere una constancia de sostener un diario, el diario Un Bailarín. Querido Ítalo, muy bienvenido a mi jardín esta tarde. Muchas gracias, yo encantado de asistir nuevamente a este espacio de libertad, a este espacio de emboscadura, que me parece que es un jardín que también tiene relación con el cultivar, con el escuchar, con el escucharse. Feliz, encantado de estar en este espacio. Dijiste emboscadura y sería bueno tal vez explicárselo a
los que nos están escuchando, que probablemente no han escuchado nunca ese término muy valioso, acuñado por Ernst Junger, tiene un librito que se llama La emboscadura. ¿Qué es la Precisamente, emboscadura, Ítalo? ¿Qué es la emboscadura? que fue el primer libro que yo recibí, que adquirí de Jünger y que me abrió al universo junguiano, ¿no? Tan cerca del mito, tan cerca de la historia, tan cerca de la vivencia inmediata y profunda del espíritu. Emboscadura es el que se va al bosque. Y el que se va al bosque tiene una reminiscencia celta, ¿no? De aquellos que renuncian a todo, que se van de la estructura de la aldea, de la ciudad, de la estructura de la organización civil, de alguna manera, por decirlo de alguna manera, y se van al bosque, a la conexión íntima de lo que es lo esencial en el humano, a encontrarse con la muerte también, a encontrarse con los motores esenciales de la vida. Y desde ahí, desde ese espacio, eh, retomar y transfigurar la propia existencia y Claro, volver a la ciudad. y el emboscado se convierte en su propio médico, se convierte, digamos, él junta, yo creo que acumula energía para volver a ir al mundo, ¿no es cierto? Tú de alguna manera, Que sí, reconecta a las fuentes que son propias. Hace un taulo, se desconecta de todo para volver a las fuentes genuinas, a mm, las fuentes interiores, mm. ¿no? Del ser humano. Porque allí está valerse por sí mismo, De ¿no? alguna manera tú has sido un emboscado, ¿no? En lo que has hecho en danza a través de los años. Yo diría que ha sido mi intención y la que me ha mantenido ya 30 años, digamos, ¿no? Y que brinda frutos, ¿ah? Es milagroso. Eh, eh, Creo que es una herramienta que está accesible a todas las personas, no es que yo sea mejor que nadie. Sencillamente me he visto eh, menos distraído, Mm. ¿no? Menos distraído con cosas, ¿no? Soy un bailarín. Y esa situación me ha llevado a encontrarme con grandes tesoros, ¿no? Y eso es lo que me ha hecho vitalmente seguir danzando y seguir poetizando y seguir vibrando, ¿no? Algunas de esas fuentes a las que tú te has nutrido podríamos citar muchas, pero están los mitos, está la cosmovisión y la cultura mapuche, está la poesía. Me parece haber citado ahí las tres más importantes, ¿no es cierto? Hay una Fuente, esencial, hay una ya, esencial que son los sueños. que son los sueños. Los sueños, Los sueños, sí, tú has los hablado, peumas como llaman. los mapuches, los peuma. ¿Qué es un peuma, Un Ítalo? peuma es un sueño poco común. Creo que muchos autores han definido de alguna manera cuando ya es algo que no es solo personal, que no tiene relación con los accidentes personales, sino que tiene relación con algo más transpersonal, que tiene relación con la época, que tiene relación con ese alguien. Quisiera citar aquí a Germán Hesse, que cuando Demian le dice a Sinclair, porque hay alguien dentro de ti que lo sabe todo, que lo puede todo y que lo quiere todo. Mi diálogo constante y con los años también he aprendido a escuchar a ese alguien, ¿no? ¿no? Mi razón, mi raciocinio, mis costumbres, mi educación, siempre está metiendo la pata, siempre está queriendo manejar las cosas, siempre está queriendo ambicionar las cosas. Pero ese yo profundo al cual siempre busco conectarme, y desde ahí surge una solidaridad con el otro, ¿no? Con el mundo, es la fuente esencial, ¿no? Por eso que esas vías, esos accesos que yo le llamo, yo creo que es muy importante, los accesos. Un acceso puede ser un atardecer, un acceso puede ser un silencio de un niño, un acceso puede ser un templo vacío, un acceso puede ser un verso, puede ser un gesto escénico. Oh, hay tantos, y los accesos están presentes en nuestra vida. Lo que pasa es que no los vemos. Y ahí entroncamos con un problema de percepción, ¿no? Nuestra percepción está aparentemente muy atrofiada.
Bueno, y nos empobrece. cuando cuando hablas de la percepción, recuerdo a William Blake, cuando él dice que cuando nuestros órganos de la percepción se purifiquen, vamos a descubrir el infinito, ¿no es cierto? El infinito en un grano de arena vamos a encontrar. Claro, claro, claro. Es que además, bueno, sin embargo, no por imaginarse la claridad uno se vuelve más claro, dice Jung, ¿no? Y al respecto, hay una frase tan sintética, yo amo las frases sintéticas, ¿ah? Esas que con pocas palabras. Los relámpagos. Oh, sí, son un universo y de hecho aspiro a eso al escribir. En el diario mi intento constante es precisamente eso, ¿no? De densificar. Ginger decía que las mejores frases son como el hombre fuerte del circo, que entra y no necesita hacer mucho aspaviento para Ujú. imponerse. Entonces, en esas frases hay una de Krishnamurti que me gusta mucho, ¿ah? Y que uno lo puede acompañar para meditarla, y es: el observador es lo observado. Oye, otra frase que te voy a tirar, un relámpago. Buena esa, el observador es lo observado, inquietante. Otra, Y, oh, no, es tremenda, es para llevársela y darle vuelta, esta otra tú la ¿no? Mucho. conoces, ni por mar ni por tierra encontrarás la región de los eternos hielos. ¡Wow! Esa frase, un tremendo relámpago. No, eso, además que a nosotros, australes, tan cercanos a los polos, Mm. eso a mí me llena de inquietud, se me pone la piel de gallina, ¿no? Me embriaga de un entusiasmo divino, me dan ganas de bailar. Porque precisamente no hay caminos, pero hay camino, ¿no? En la contradicción. Ni por mar ni por tierra, ¿no? Encontrarás el camino que lleva a los hielos A eternos. los eternos hielos. Vamos a hablar de sostener un diario. A ver, un bailarín quiere bailar, quiere estar creando. El diario requiere un cierto reposo, requiere sentarse, requiere tomar la pluma, el papel en blanco, la resistencia del papel en blanco. A ver, ¿cómo se sostiene un diario? ¿Cuántos años hay acá de diario? Una decena de años, ¿no? 14 años, 14 años. 14 años, ¿Cómo desde el se... 2008 Ya. hasta el 2022. ¿Cómo haces tú? Esto puede servir para alguien que quiera iniciar este ejercicio, que yo creo que es un muy buen ejercicio en relación a todo lo que hemos hablado antes, entre paréntesis, ¿no? En un diario se pueden anotar los sueños, en un diario se pueden Sí. anotar el contacto con un amanecer, lo que tú decías, la presencia de un amanecer, qué nos pasa con una lectura, un encuentro, todo puede ser rescatado, que son quizás que esas puertas que vemos cerradas, pero que se abren cuando nos detenemos junto a ellas, cuando bueno, y en el diario se puede consignar aquello. Pero, ¿cómo haces tú, cómo hiciste o cómo has hecho, si sigues escribiendo el diario, para Ahora, sostener el diario? ¿Qué tipo de disciplina es esa? sí, hay una disciplina, de todas maneras, pero fíjate que todo inicio que valga la pena es difícil. Y es un ejercicio en el cual uno va aprendiendo, ¿no? Va entrando en el lenguaje, en el poder volcar el pensamiento. Pero felizmente y que creo que es un muy buen consejo, ¿no? Cuando uno se enfrenta a la página en blanco y no sale, parto por el presente. El presente, la conexión. Está frío, hace calor, las nubes, tengo calor, estoy angustiado, tengo pena, parto por el presente. Y eso produce un destape tal que comienza, en mi caso ha sido siempre así. Y curiosamente, ese advenimiento del presente me abre a más pensamientos y a pensamientos más profundos. Y también a ver, aprender a ver, ¿no? Porque lo grande está en lo pequeño y lo pequeño está en lo grande. Y esa capacidad de ir más allá de la abstracción, creo que es esencial en la escritura, es esencial en la poesía, ¿no? Poder descubrir en el presente, en lo inmediato, cosas muy lejanas también, ¿no? Es contradictorio, pero para uno que baila y que está con otros, y que está con la troupe, con los compañeros, con los bailarines, con los diseñadores, que está en los ensayos, que está creando, que está haciendo aquí, allá, un poco metido en la acción también, ¿te fijas? Eh,
pero comenzaron a ocurrir hechos que me marcaron mucho, porque se empezaron a morir los amigos. ¿Te fijas? Entonces, amigos que de gran valor, no solamente por la amistad, sino que porque eran grandes artistas. Entonces, me pareció necesario, me pareció de alguna manera, sentí íntimamente la necesidad de esculpir en el tiempo y dejar consignado esa maravilla de personas que eh, fueron capaces de escribir en el tiempo, de afectar a otros, de irradiar, de con su generosidad, dar arte, dar amor. La vida de los artistas en general y de los que, sobre todo de los que perseveran, son verdaderos santos, verdaderos héroes, que yo admiro mucho. Oye, estaba pensando cuando hablabas de eso, primero que Baudelaire hablaba de nuestro gran enemigo, el tiempo, que nos corroe el corazón, dice, qui nous ronge le cœur. Y me acordé también del detente bel instante en el Fausto de Goethe, ¿no? Que de alguna manera en Sí. cada uno de estos, de estos fragmentos del diario, lo que se hace es detener un poco el tiempo, o sea, detengamos el tiempo un segundo. Tú dijiste esculpir en el tiempo, ¿no? Detenerlo, ¿no? Abro el... O tal vez como hemos tocado el tema de la percepción, descubrirlo. Claro. Porque es probable que nosotros estemos en una abstracción del tiempo, ¿me entiendes? Yo siempre apelo y mi intento constante es entrar en el gran tiempo. En Y el ese gran Kairos, tiempo en el fondo en el Kairos, más que en el Cronos. claro, y tiene relación precisamente con la dimensión mágica del mundo. Descubrir eso es un gran tesoro, es un regalo, y esa es la fuente de toda creación, de toda creación y de toda acción que valga la pena y que podría dejar buenos frutos y que podría precisamente traspasar el tiempo, ¿no? En el sentido de que es un punto que ya está vivo, que está creciendo, que irrumpe en el tiempo y que se hace presente en el tiempo. Precisamente mi aspiración siempre en mis creaciones es justamente esa, que acontezca el arquetipo, que acontezca esa dimensión mágica del mundo. Leo al azar, 14/3/2008, Santiago. Su pelo negro danzaba en el aire. Al pasar su caminata parecía mover el espacio. Allí uno pudo advertir que en ese encuentro hay conjunción de astros. Solo la reina de Saba podría tener esos ojos color de abismo. En esos momentos se confirma el misterio que solo podría expresar en la danza, porque es el abismo el que se abre cada vez más en mi alma. Eso es, ¡pum!, aparece alguien, ¿no? Puede ser alguien Sí, fugaz, sí, ¿no? Eh, fugaz, eh, completamente fugaz. y vuelvo a Baudelaire, hay un poema de Baudelaire que es La paciente, pasa la paciente, y deja en él una impresión tan vívida que escribe un poema maravilloso sobre esa paciente. Y tú, Sí. ahí la recogiste, ahí la guardaste, ahí quedó ese paso, la impresión que produjo en ti. Ahí hay algo, ¿no? Algo. Y así como Además que eso, dale. en esa época yo estaba precisamente trabajando y haciendo un bello espectáculo que se llama el Teatro Mágico de Saba, que funciona en torno a la imagen o al arquetipo del eterno femenino, la reina de Saba, ¿no? Esa frase, yo ahí estoy citando a Miguel Serrano, derechamente, ¿no? Porque es mi alma que se ensancha, ¿no? Porque es el abismo que se abre en mi corazón, ¿no? Y que en términos junguianos tiene una relación un poco con cuando cuando la contradicción, cuando la conjunción de los opuestos, ¿no? Se produce en tu corazón y hay una especie de acrecentamiento de la personalidad, acrecentamiento de ese alguien interno, ¿no? De ese alguien interior que busca avanzar y expresarse. Pero claro, y ves cómo también tiñe la realidad, ¿te fijas? Porque yo estaba en la calle, sencillamente, y vi pasar esta reina de Saba, eh, eh, y una embajadora, digamos, ¿no? Te fijas, un signo, ¿no? Una parábola de una presencia tan poderosa como es la imagen de la diosa, del eterno femenino, imagen y figura que está constantemente presente en el libro. Leo otra entrada, 12/10/2009, Santiago. Estreno, sentado sobre el pasto del Parque Forestal,
cerca de la pileta Rubén Darío. Aquí realicé durante años mi rutina de mimo. Vuelvo a la raíz, al inicio de todo. Aquí, sobre estos pastos, se tomaron las decisiones que condujeron por estos caminos. Los niños de ayer y hoy pasean por sus propios hijos. Vendedores, árboles copiosos, primavera en Santiago. Me quedo un rato mirando transcurrir la tarde. Visito a viejos amigos. En esa fuente donde están esos versos maravillosos de Darío que dice, por eso ser sincero es ser potente, ¿no? De desnuda que está brilla la estrella, que yo creo que refleja harto lo tuyo, ¿ah? La sinceridad y la autenticidad de tu trabajo y la coherencia de lo que has hecho durante estos años en la danza, en la coreografía, etcétera, y también aquí en este diario. En el diario caben elementos como eso, te detienes en un lugar, miras algo, estás ahí, vas a hacer algo, puede ser un momento contemplativo, pero también hay reflexiones sobre la historia entra aquí también, los sucesos que están pasando Sí. alrededor, la pandemia, el estallido, en fin, pero con una mirada distinta y muy valiosa porque son testimonios que van a quedar después en la lectura que hagamos de esos hechos, más que los grandes análisis sociológicos, ¿no? Por eso los diarios son registros y bitácoras que van a servir mucho a los que vengan después, no cuando los lean. Sí. Por eso que son tan No, y valiosos. además que yo me doy cuenta, fue un comentario que me hizo Juan Carlos Vergara, uno de mis editores, que él se daba cuenta que hay algo que atraviesa el total del diario y que tiene relación con la búsqueda del sentido. Te fijas, te pueden ocurrir muchas cosas, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, él citaba el momento que aparece en el diario también de la muerte de mi padre. Entonces, uno de los deseos es de que la historia que te toque sea significativa y que adquiera sentido, porque inmediatamente aparece el hilo rojo de Ariadna que te saca del laberinto. ¿No te fijas? Entonces, el lograr transfigurar la ciudad, el parque forestal, ¿no? Que allí, pucha, tantas situaciones de alegría, de pena, de abandono, de regocijo, de creación, ¿no? Ocurrieron ahí, bajo esos árboles. Y sé que hay otras experiencias más de generaciones anteriores en esos ámbitos. Entonces, y nos une la poesía, y nos une el sentido, comprender el sentido que hace que tu historia se transforme en una historia sagrada. A eso aspiro. Estoy caminando y conversando en mi jardín con Italo Tai. Él es actor, bailarín, coreógrafo, director chileno y acaba de publicar un hermoso e interesantísimo libro, Diarios de un bailarín. Leo otra entrada, 27 del 10 2019. Asomarse a las redes sociales se hace insoportable. Una plaza pública repleta de consignas incendiarias que pretenden comulgar el caos. La mayoría vive en un estado febril y reflexivo. La pulsión por el caos en pos de un cambio ha llenado todos los ámbitos. Me mantengo a distancia como un emboscado que observa escéptico todo el proceso. Quizás el diario íntimo, hoy día la mayoría de la gente está volcada a comunicarse y escribir en las redes sociales. Y tal vez el diario íntimo sea un antídoto contra esa forma de comunicación más tóxica, ¿no? De volver Claro, hacia lo interior, detenerse, escuchar, reconectarse para volver a salir después a comunicarse. Todos debiéramos sostener un diario tal vez, ¿no, Ítalo? En estos tiempos sobre es que todo. además en el diario, hay la diferencia con las redes sociales, el diario está solo Mm, y no sabe si alguien lo va a leer. mm. Y es bueno que así sea, porque en el fondo estás hablando contigo y te estás sincerando, no hay una ambición. En cambio, en las redes sociales, aparte de estar repleto de lugares comunes y de verdaderas fiebres colectivas, ¿no? Estos enjambres, ¿no? De delirios colectivos, está lleno de ambiciones por aparecer y por like, por ser aceptado, por ser querido, por ser seguido, por ser admirado, por ser visto. ¿No? Cosa que, ojo, nosotros tenemos como imagen, como para mi gusto y el trabajo que he hecho a través del tiempo, una de las figuras de nuestra identidad es el náufrago, el que vive lanzando botellas al mar para ser reconocido. Entonces, eso me parece importante, sobre todo a la hora de- de- de corroborar y ver cómo se llenan las redes de fealdad, de lugares comunes, de violencia, de destrucción, finalmente, porque todo eso
no se puede comparar ni siquiera con las alas de una mosca. Y va a quedar en el tiempo menos que un milisegundo. No será recordado. Ítalo, hablamos del mito al comienzo. Los arquetipos, el mito, rondan, están ahí presentes permanentemente, bueno, en tu obra, desde luego, en tus obras coreográficas, etcétera, pero también en este diario, ¿no? Eh, y me gustaría brevemente, en los minutos que nos quedan, que me explicaras eso porque nosotros pensamos que hemos superado el mundo del mito, que vivimos en un mundo post-mítico, por decirlo así, que el mito es algo como del pasado, casi del folclore o del museo del pasado, ¿no? Pero tú aquí vas mostrando que no, que vivimos en el mito, que el mito sí, digamos que el mito es una parte esencial de nuestra realidad que no vemos y que somos poseídos además por los arquetipos de los que hablaba Jung. Brevemente me gustaría que me contaras cómo ha sido tu experiencia de eso. Bueno, precisamente una de las herramientas que me brindó el trabajo de Ginger fue descubrir y comenzar a comprender y tener una visión, una lectura de la historia y de los acontecimientos desde el punto de vista de lo mítico. Lo mítico no cesa, lo mítico todavía está ahí, y está como un acceso, como una fuente, y al mismo tiempo nos posee, porque precisamente al estar de manera inconsciente, nos arrastra, nos lleva, y yo diría que precisamente el mito, el gran mito actual en la ciencia, en la técnica, ¿no? La tecnología, ¿no? Es precisamente ese algo que despierta, ¿no? Y que nos mueve y que más que nos mueve, nos arrastra, ¿no? Creo que estamos sumergidos profundamente en el mito y no lo vemos. El mito de hoy se llama titanismo, ¿no? Sabemos por los griegos, que hay una época de los dioses, ¿no? Y luego hay una época del titanismo, ¿no? En este sístole y diástole, debería encontrarse el sentido, y nosotros somos protagonistas de ese acontecimiento, ¿no? Esa confrontación es donde aparecen los dioses, es donde aparecen los titanes, por mucho que los dioses se hayan retirado, pero estamos completamente sumergidos en una época mítica, ¿no? Lo queramos ver o no, ¿no? Porque precisamente nos maneja, nos arrastra. Somos unos títeres. El desafío es la conciencia de ello, el ver aquello y precisamente conciliar esos opuestos. ¿No? No se trata de una cosa o de otra, se trata de tanto una como la otra. Esa es la única manera, creo yo, de hacer creación, de algo perdurable, de algo equilibrado, de algo real, ¿no? El famoso uno que adviene, según Jung. Bueno, de todo eso, de lo que está hablando tan bien Ítalo, del mito, del peuma, de los sueños, de los arquetipos, del paisaje, del mundo mapuche, etcétera, vamos a encontrar valiosas pistas, valiosos vislumbres en estos diarios de un bailarín, de Ítalo Tai, actor, bailarín, coreógrafo y director chileno que ha desarrollado a lo largo de los años un proyecto muy coherente, muy auténtico, muy valiente y muy persistente, como también ha sido persistente en escribir y sostener estos diarios. Un ejercicio que deberíamos replicar todos como ejercicio terapéutico en el sentido más profundo del término y sobre todo de reconexión, de ir al bosque a reconectarlos con las fuentes. Muchas gracias, Ítalo, por este paseo esta tarde en el jardín. Un gusto y mucho éxito en todos los proyectos que vienen. El 31 de mayo en el Teatro del Lago se presenta la obra Antártica, ¿no es así? Así es, la celebración por el mito de lo antártico, el mito futuro, lo que adviene, somos herederos, vigías de esa gran riqueza, la Antártica, puro futuro. Queridos radiovidentes, nosotros nos encontramos nuevamente mañana aquí cuando vuelva a abrir la verja de madera de mi jardín. Y no se olviden que, como dijo Voltaire al final del Cándido, hay que cultivar el propio jardín. Recordarles que nos acompaña Grupo Educar, construyendo el futuro de la educación técnico profesional en Chile. Conoce más sobre nuestro trabajo en grupoeducar.cl. Todos los lunes conversamos con profesores que están innovando, creando desde Arica a Punta Arenas en educación. Hasta mañana. Es hora de cerrar la verja de madera del jardín. Pero Christian Warnken
la volverá a abrir todos los días de lunes a viernes a las 20 horas en Radio Pauta, cuando comience de nuevo Desde el Jardín. Una presentación de Grupo Educar, construyendo el futuro de la educación técnico profesional en Chile.